Solo que Jericó vivía, mucha gente era romana. Pero ahí en Betania vivían judíos ricos. Y esta familia era rica, demasiado rica. Jesús con gusto se quedaba en ese lugar. Encontraba un corazón que lo apreciaba, se sentía honrado en ese lugar. Rehusaba estar en Jerusalén, que quedaba cerca, por quedarse en ese lugar, donde sentía aprecio. A ellos como familia nunca les pidió que vendieran todos sus bienes y se los repartiera a los pobres y los siguieran. Nunca les dijo. Pero el joven rico le dijo a Jesús: ¿qué haré para ser salvo? Para tener la vida eterna. Los mandamientos sabes, ¿sí? ¿Cuáles? No adulteres, no. Digo, sí, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo: ¿tú quieres ser perfecto? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y el joven se entristeció. ¿Por qué a una familia rica y adinerada no le pidió eso? ¿Y por qué al joven rico sí? ¿Porque el Señor tiene un doble estándar? No. Porque el Señor está buscando es el corazón de las personas. Él va es tras el corazón. Y él sabía qué era lo que gobernaba el corazón del joven rico. Por eso le habló directamente al punto. ¿Entiendes eso? Jesús siempre está buscando es el corazón, porque Él conoce lo que impacta y lo que gobierna el corazón de las personas. Él lo conoce. Entonces imagínate, uno sin depender de la guía del Señor, Jesús. Entonces a todos los ricos les tendría que decir: vendan todo lo que tienen, dénselo a los pobres y síganme. ¿Se dan cuenta? No es un doble estándar. Es la dependencia del Padre, de la voz del Padre. Es saber qué es lo que gobierna el corazón de las personas. Es saber qué es lo que hay allí dentro. Y ahí es donde es necesario, para este tiempo de la manifestación de la bondad de Dios, depender permanentemente de su guía, de su dirección. Porque Él está tras el corazón. Si tú aplicaras el estándar que Jesús le aplicó al joven rico, entonces todos los ricos tendrían que despojarse. Ya tuviéramos la sede. ¿Te das cuenta? Es el corazón. ¿Por qué esa familia adinerada, donde él se sentía a gusto? Marta, María, Lázaro. Era una familia adinerada, pero muy adinerada. ¿Por qué a ellos no les pidió eso? ¿Por qué no les dijo: vendan todo lo que tienes y lo que tienen y síganme? Porque es el corazón. ¿Entiendes? Es el corazón. Así que es necesario que nosotros dependamos permanentemente de la guía del Señor. Jesús con unos, su mensaje fue de profunda reprensión, fuerte. Pero con otros fue de amor profundo, sin desconocer la condición de pecado. Por ejemplo, la mujer adúltera de Juan 8. Jesús le dijo: sí, en la ley está escrito que debe ser apedreada. Está bien, y yo estoy de acuerdo. Pero ¿quién la va a apedrear? El que esté libre de pecado. Y siguió escribiendo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Te das cuenta? No negó la escritura, pero le extendió una bondad maravillosa que hizo impacto en el corazón de esa mujer. Ron Charles, que a propósito la semana próxima, con el favor de Dios, nos va a visitar del jueves al... ¿Qué no ha dicho? Ah, bueno,
Bueno, algunos sí, otros no. Bueno, ya lo saben. Del 9 al 12, la próxima semana. Es un milagro que esté con nosotros. Un milagro extraordinario. De hecho, acortó el viaje y nos dieron agenda a nosotros, porque tiene que ser otra vez intervenido en el corazón para que estemos orando por él. Pero es una gracia que él esté. Él habló de todo el trasfondo de esa mujer, de quién era y cómo ella se convirtió en un gran canal de bendición en Siria. Y la iglesia que Dios le permitió a esa mujer apoyar desde hace 2000 años, todavía está allá en Damasco, todavía está hoy. Imagínate eso. Una mujer a la que Dios la abrigó con el amor, con la gracia. Le permitió cumplir el destino extraordinario de que las iglesias de Éfeso, de Esmirna y esas iglesias en Turquía no están. Todas desaparecieron. Muchas de ellas son mezquitas musulmanas hoy día. Pero esa iglesia que el Señor le permitió a esa mujer apoyar esa época, todavía está allá, en Damasco. Es increíble, amados, el destino de Dios para una persona. Pero con ella fue en dulzura, en amor. Has pecado, es verdad, pero ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero a los fariseos en Mateo 23 les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros tenemos un solo estándar que pensamos cada uno y lo aplicamos a cada persona, vamos a cometer sendos errores. Vamos a hacerle daño a la gente. Porque vamos a reprender al que hay que amar con profundidad y vamos a amar al que hay que reprender. ¿Cómo sabes tú cuándo se ama y cuándo se reprende? Necesitas la guía del Espíritu de Dios. Necesitas su guía. Tú no puedes estar aplicando un estándar de tu modo de ver las cosas. A todos amor. No, tranquilo, no hay problema. Estás en adulterio, no, pero el Señor te ama. Puede ser que con una persona hay que tratar así, pero con otra hay que decirle: oye, arrepiéntete, si no te vas a ir al infierno. ¿Te das cuenta? Pero ¿cómo sabes dónde? ¿Cómo sabes acercarte a cada persona para que experimente la bondad de Dios? Porque aún la bondad de Dios en unos casos es reprensión, porque esa reprensión le lleva al arrepentimiento. Y en otros casos la bondad de Dios es amor profundo que la lleva al arrepentimiento. Me estoy haciendo entender. En este tiempo donde la bondad de Dios se manifestará, porque es el final del tiempo, y la gente acudirá al Señor y a David su rey, al Mesías. La gente buscará al Señor con intensidad y lo temerán por causa de su bondad. Y experimentará la bondad de Dios de una manera extraordinaria, inusual, maravillosa, extraordinaria. Pero saber cómo se manifiesta la bondad. Insisto, en uno la bondad de Dios es reprensión. Oye, mujer, necia, arrepiéntete. Y en otra será: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Pero ¿cómo tú sabes? ¿Cómo sabes eso? Si solo el corazón lo conoce el Señor. ¿Cómo sabes manifestar algo adecuado, la bondad de Dios a una persona, si no dependes de Él? Necesitas es la guía de Él permanentemente. Porque si no, te hallarías animando a personas a seguir pecando y desanimando a otros para que vayan al pecado. ¿Me entiendes? Tiene que haber es la dependencia única del Espíritu Santo de Dios. Lucas capítulo 5. Si tú te acercas a la mujer adúltera de Oseas: oye, viste, te lo advertimos, mira, despreciaste la gracia. ¿Cómo es posible que siendo una prostituta un hombre te da dignidad, tienes hijos con él, te ama, te pone a vivir hermosamente como una princesa y te vuelves una ramera inmunda? ¿Cómo es eso posible? Loca. Esa mujer hubiese quedado peor.
Pero Él se acerca en amor. Y Él dice, así es el amor. Yo amo a mi pueblo, aunque necio, aunque adúltero, aunque sea prostituido, lo amo. Y voy a pagar un precio de redención por ellos. ¿Te das cuenta? Un precio de redención. Porque Oseas lo que ilustra es eso. Un esposo pagando el precio del rescate por una esposa adúltera, como ha sido la iglesia. Es un mensaje de amor intenso, de amor profundo. Por eso es que Jesús se acercaba a las personas dependiendo del corazón de ellas. Dependiendo específicamente de la guía del Padre y del corazón de cada persona. De cada persona. Entonces, en la medida en que nosotros entendemos esto, vamos a poder ser hombres y mujeres llenos de su presencia para estar prestos a manifestar la bondad de Dios en esta tierra. A manifestar su bondad para que la gente venga al Señor, lo busque y a David su rey, al Mesías glorioso, al Mesías santísimo. Lucas 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para oír qué? ¿Te das cuenta? La gente tiene sed de oír. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ahora, imagínate un hombre natural sin ser transformado en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es trabajar toda una noche y al día siguiente no tener nada para llevar a casa? Mira la escena, no la espiritualices, mírala en lo natural. Ellos están felices, ¿verdad? Están maravillosos, haciendo silbatinas, chiflando, gloria a Dios, no pasa nada. Un día normal. ¿Qué te imaginas eso? ¿Cómo es la frustración de un pescador? De no haber hecho nada la noche y tener que seguir trabajando. Los hombres, cuando hacemos grandes esfuerzos y al final no obtenemos nada, podemos comprender un poco este pasaje. La frustración masculina de, ¿qué pasó? Ahora imagínate, es la mañana, toda una noche de trabajo, estamos desvelados. Y llega Jesús, da un mensaje. Pedro ya conocía de Jesús. No era parte de los 12 porque Jesús no los había elegido, todavía no era el momento. Estaban simpatizando con el mensaje que Jesús estaba presentando. Estaban allí, pero todavía no eran sus discípulos, ¿estamos claros? No eran apóstoles en ese momento. Pedro no era un hombre transformado, ¿estamos claros en eso? Y ya conoces un poco del temperamento, ¿recuerdas la espada? ¿Recuerdas la oreja? ¿Sabes un poco del temperamento de él? ¿Sí? ¿O no? Ya sabes. Entonces Jesús, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero mira lo lindo, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, era una pesca que ellos nunca habían tenido en su vida, nunca. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Te imaginas eso? Todo hombre sabe que si su negocio crece,
Hay que ampliar la capacidad instalada, si lo llamamos los economistas. Si ellos en alguna ocasión hubiesen tenido una pesca como esta, la barca sería más grande. Estoy seguro de eso. Los hombres saben cómo es. Nunca lo habían hecho. Sus barcas se hundían de la cantidad que habían encerrado. Escuchen esto. Y viendo esto, Simón Pedro, ya no es solo Simón. Recuerda que Simón significa caña frágil. Y literalmente es esas cañitas que el viento sacude de un lado a otro, hablando de su carácter. Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Miren esto. Jesús comienza con algo natural, una pesca. Pero se vuelve sobrenatural, una gran provisión. Y Jesús termina hablando: desde ahora serás pescador de hombres. ¿De qué está hablando? De evangelismo, ¿o no? Pescador de hombres. Empieza un milagro, una manifestación del poder de Dios. Y termina el Señor conectando eso con evangelismo, con llevar el evangelio, con predicar la palabra de Dios a otras personas. Desde ahora serás pescador de hombres. Pescador de hombres. Él, Pedro, tiene una profunda convicción de pecado. Ya había escuchado a Jesús en otras ocasiones. Andrés en Juan capítulo 1 lo había invitado. Hemos hallado al maestro, al Mesías. Andrés, su hermano, lo llevó al Mesías. Ya Pedro, Simón, había conocido del mensaje, había escuchado a Jesús hablar. Pero en este momento tiene una profunda convicción de pecado. Tiene un encuentro verdadero con Él, con el Salvador, porque Él tiene una condición interna profunda de arrepentimiento. Apártate de mí, soy hombre pecador. Tú eres un ser maravilloso y yo no puedo estar junto a ti, soy pecador. Jesús le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Jesús no le está haciendo una prédica a Pedro. No le está hablando del nuevo nacimiento. No le está hablando del arrepentimiento. No le está hablando de su condición de pecado. Él ha escuchado el mensaje que Jesús acaba de dar. Pero ¿por qué mientras el mensaje Pedro no se arrepintió? ¿Por qué no cayó de rodillas en la barca? Si Jesús acaba de hablar, ¿qué? Dice ahí el primer versículo: la palabra de Dios. En la barca Jesús no da un mensaje a Pedro ni a sus acompañantes después de que movieron la barca un poco más adentro. No da un mensaje. Y ahí en medio del lago de Genesaret, Él cae de rodillas en una profunda convicción de pecado. Pero una gran convicción de pecado. ¿Qué hizo Jesús? No le predicó arrepentimiento, pero desplegó su poder, manifestó su poder en ese lugar. Una expresión gloriosa de su poder. Ahora, cuando el poder de Dios se manifiesta, causa que muchas personas decidan estar junto a Él. Para otros, la manifestación del poder de Dios es sinónimo de rechazo.
por el príncipe de Belcebú echa fuera los demonios. ¿Lo recuerdas? Era una expresión del poder de Dios. Es decir, que cuando el poder de Dios se manifiesta, el corazón de cada persona es definido. Cuando el poder de Dios se manifiesta, el corazón de las personas es definido. Por eso mucha gente en este tiempo evita hablar del poder de Dios y permitir al Señor manifestar su poder para evitar confrontación y división. Porque es más fácil ser amigos de todos y estar tranquilo con todos que escuchar: eso no es de Dios, eso es del diablo, estamos bravos, eso es de la carne, es que el diablo también hace milagros. Hay gente que no quiere hacer eso. Por eso muchos evitan orar por enfermos. Permitirle a Dios manifestar su poder. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Hay un propósito de ser ungidos por el Espíritu de Dios. Para dar buenas nuevas a los pobres. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para dar vista a los ciegos. Para poner en libertad a los oprimidos. Para sanar a los quebrantados de corazón. Para poner en libertad a los cautivos. ¿Estás claro? Entonces, el poder de Dios lo que hace es definir el corazón de la persona. O se pega definitivamente al Señor o termina rechazándolo completamente. Como fue el caso de los fariseos, muchos de ellos. De los sacerdotes. Terminaron rechazando al Mesías, al único y glorioso Salvador. Por eso, insisto, la manifestación del poder de Dios define los corazones. Cuando el poder de Dios se manifestó en la antigüedad, en los días de Moisés, el pueblo de Israel vio las maravillas. En Éxodo 12 dice que muchos extranjeros, al ver la manifestación del poder de Dios, se fueron con ellos. Pero esa manifestación de poder que hizo que algunos extranjeros se fueran con el pueblo, hizo que Faraón se endureciera, ¿o no? Y terminara pereciendo 3 días después de la liberación. Para unos fue el deseo de queremos conocer a ese ser maravilloso y glorioso. Para otros es, no queremos nada con Dios. Define el corazón. ¿Está claro? Lo define. Entonces, amados, a Pedro, a Simón en ese momento, la manifestación del poder de Dios le trajo arrepentimiento, una profunda convicción. Una manifestación del poder de Dios capturó su corazón y lo atrajo al Señor. Aunque le dice inicialmente: apártate de mí, soy un hombre pecador, no soy digno de estar contigo, apártate. Pero le dijo: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando llegaron a la orilla, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dejándolo todo, lo siguieron. Dejándolo todo. Tomaron una firme determinación. O sea que un milagro puede ser la manera. Escúcheme cómo utilicé las palabras. Puede ser. No estoy diciendo que sea. Puede ser la manera en que una persona se acerque al Señor. Porque un milagro de poder, como el del paralítico de Juan capítulo 5, una manifestación de la bondad de Dios gloriosa, lo endureció. ¿Se acuerdan? 38 años paralítico, tenía que arrastrarse en el piso. Y luego va y acusa a Jesús. Jesús se acerca dulcemente a él y le dice: amigo, has sido sano. No peques más para que no te venga una cosa peor. Y en vez de tener gratitud, profunda admiración por el Señor, va a acusarlo y a decirle: él
es el que me sanó y me dijo que en día de reposo llevara mi lecho. ¿Te das cuenta? Un milagro para unos es la manera de tener un nuevo comienzo. Pedro en ese momento partió su vida en dos. Su vida se partió completamente. Hasta ese momento era uno y a partir de ese momento iba a ser otro. El paralítico de Juan 5 fue exactamente lo mismo. Solo que su corazón se endureció completamente. Así que la manifestación del poder de Dios a unos los acerca y a otros definitivamente los endurece. ¿Estamos claros? No es garantía un milagro. No es garantía. Mucha gente dice, si el Señor hiciera un gran milagro, yo creería en Él. No es cierto. ¿Qué más milagro que 38 años? ¿Te imaginas uno tener que usar un pañal y en esa época no había tena? Piensa en eso. Arrastrarse, depender siempre de la ayuda. Ni siquiera él podía introducirse al estanque de Bethesda. Ni siquiera él podía hacerlo por sí mismo. Y luego despreciar esa bondad tan grande. En Juan 9 hay otro caso. La manifestación del poder de Dios. ¿Quién pecó, este o sus padres? Siempre estamos tratando de encontrar una explicación de por qué estás enfermo. Y a veces la justificamos. Al no evidenciar el poder de Dios, queremos justificar por qué estás así. Oye, ¿quién pecó, este de sus padres? ¿Por qué este le va mal en la vida? Tiene que haber un pecado ahí. ¿Es de él o de los papás? Dijo, no, no es que pecó este o sus padres, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada. Y Jesús lo sanó, era un ciego de nacimiento. Jesús se acerca a él. Le dice, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Dijo, yo soy el que habla contigo. Y dijo, creo, Señor. Y se postró en proscuneo y le adoró. Le adoró, creo. Dice, tú que, y los fariseos que estaban ahí, dice, tú que naciste del todo en pecado, nos vas a hablar a nosotros, nos vas a dar cátedra, olvídate, lárgate de aquí. Lo sacaron. Un milagro de poder. A ese ciego lo acercó al Señor para adorarlo, para postrarse, lleno de gratitud en su presencia. Proscuneo, creo, Señor, y le adoró. A los otros les dijo, tú naciste del todo en pecado y ahora nos quieres enseñar, lárgate. Y lo sacaron. ¿Te das cuenta? Lo que causa una manifestación del poder de Dios. Uno quisiera que el poder de Dios siempre acercara a las personas a Él. Y la gente quedara rendida, maravillada, agradecida. Salvaste a mi esposo, lo transformaste, hiciste de él un hombre hermoso. Ahora tengo respeto por él. Y uno esperaría una mujer así. Pero hay mujeres necias, necias, que en vez de ver la gloria de Dios en ese hombre que por el que oraron un día, ahora están endurecidas en contra de ellos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo no maravillarse de un milagro? De un hogar restaurado, de una familia, lo mismo hombres, orando por una necia, una mujer difícil, complicada. Dios la transforma y ahora se endurecen. Uno quisiera que ante las manifestaciones del poder de Dios, todo el mundo quedara ahí postrado como ese cieguito de Juan 9. Quedaran ahí postrados diciendo, creo, Señor, y ahí adorando. Pero no siempre sucede. Depende del corazón. Depende de cuánto aprecio puedas tener tú en el corazón por el Señor. ¿Has visto las manifestaciones del amor de Dios? Del poder de Dios sobre tu vida, sobre tu casa. ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo reaccionas tú al ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos transformados, a tus padres transformados? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Estás viendo el poder de Dios? Vidas transformadas, vidas salvas. Es el más glorioso y sublime milagro que hay en esta tierra. Una vida salva, una vida nacida de nuevo. Es el más grande milagro que existe de todos los milagros. Y hombres que están siendo salvos, mujeres que están siendo salvas, jovencitos, jovencitas que están siendo salvos, no causan ningún impacto en el corazón de la gente que le rodea, porque están endurecidos.
completamente endurecidos, como los fariseos que expulsaron al cieguito. Naciste del todo el pecado y ahora nos vas a enseñar a nosotros, lárgate. Se ofendieron peor. ¿Cómo reaccionas tú ante las manifestaciones del amor y del poder de Dios, ante la expresión de la bondad de Dios? Porque para este último tiempo nos volveríamos a Él y lo buscaríamos a Él y a David el rey, el verdadero rey, hijo de David, a Jesús Santísimo, y temeríamos su nombre por causa de su bondad, por causa de la expresión de su amor, de su benignidad. Le decía anoche a alguien en una consejería, decía, si yo siento amor por el Señor, es que Él me ha conquistado de una manera tremenda. Y donde quiera que yo esté, estoy buscándolo, deseando. Mi alma me jala hacia Él, me tira permanentemente. Quiero escucharlo, sentirlo, que me enseñe, que me instruya. Pero fue un milagro que Él hizo en mi vida. Porque hay un deseo que Él ha puesto profundo, un hambre intensa en mi corazón. Porque se está cumpliendo la palabra que Él dijo que para el final de los tiempos traería hambre y no de pan, sed y no de agua, más hambre y sed de justicia. Traería hambre de Dios a los corazones. Y eso es lo que yo siento, una profunda hambre. Hambre que a veces me despierta con media hora de sueño. Y mi alma gime por Él, gime. Aunque haya dormido solo media hora. No lo digo esto para jactancia, no sucede todas las noches. Pero cuando eso sucede, me fascina. Porque siento que mi alma clama por el Señor, clama por su presencia. Esa bondad del Señor, esa bondad de Él manifestada en este tiempo, es la que nos está acercando a tener respeto, a tener reverencia, a tener temor, a amarlo con todo el corazón. Todos los que estamos aquí, estoy seguro que hemos experimentado las bondades del Señor, porque allá en realidad en Oseas es plural, no es la bondad, es las bondades del Señor. Es decir, las bendiciones del Señor, muchas. A causa de esas bendiciones queremos estar con Él, queremos estar en su presencia. Aunque no existiera el infierno, que es justo que exista, por supuesto. Porque el infierno existe por causa del amor de Dios, del celo fiero de Dios. Pero una persona enamorada estaría junto a Él, aunque el infierno no existiera. Esa es la realidad. Si tú estás enamorado, aunque el infierno no existiera, estarías ahí. Estoy diciendo, por supuesto, una tontería, porque el Señor mismo determinó ese lugar para los que desprecian su amor. Pero no puede ser el temor al infierno el que te tenga junto al Señor, sino esa bondad, ese amor glorioso en la bendita persona de Jesucristo. Es su amor el que te tiene que constreñir, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, para sus deseos necios y perversos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no es vivir para ti. De malas, yo soy así. ¿Y qué? No. No, esa persona que habla así no ha experimentado verdaderamente el amor. Porque ya no se trata de cederse a una persona, de bajarle la cabeza a una persona. Es a ese Rey glorioso que te amó, que te buscó cuando ni siquiera tú lo buscaste a Él. Quizás no estabas en esa condición deplorable como Jaime Betancourt Castelar. Físicamente no lo estabas, pero espiritualmente estabas peor que ese ser. Estábamos así, éramos seres monstruosos éramos así, espiritualmente hablando. Y Él se acercó a nosotros con amor, nos abrazó, nos besó, nos vistió, nos dio anillo, nos dio calzado, nos llevó a la casa del Padre, nos dio el becerro gordo como alimento para experimentar su bondad todos los días de nuestra vida. Ese es el amor
el glorioso amor de un Padre que desea tu corazón, que corre tras tu corazón. Es lo que Él desea, tu corazón. Tu corazón. Por eso no te va a pedir a ti lo mismo que a tu vecino. Puede ser que a ti te diga lo del joven rico: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, sígueme. Pero puede ser que a tu vecino, sencillamente, aunque sea muy rico, quiera estar en su casa. Eso es todo, porque es el corazón. Él va tras el corazón. Tras el corazón. Por eso dice: dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que Él está buscando, ser lo más importante para tu vida. Pedro ve un milagro de poder siendo un pescador. Y el Señor hace un milagro de provisión para ellos. Le manifiesta su bondad a ellos de una manera hermosa. Y Jesús le dijo a Pedro y a sus compañeros: desde ahora será un pescador de hombres. No temas. Desde ahora serás un pescador de hombres. Está escuchando ese mensaje, ese llamado bendito del Señor. Él le da una gran provisión, milagro de provisión a ellos, milagro de poder. Y ante ese milagro de poder, Pedro cae de rodillas ante la presencia bendita de Jesús. Ante ese milagro de poder. ¿Por qué no cayó unos minutos antes de rodillas? ¿Por qué no cayó de rodillas ante el Mesías cuando Andrés lo llevó? Y cuando Jesús le dijo a él: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Tú eres un hombre débil y frágil, un ser voluble. Eres un hombre quebrantado, roto adentro, con heridas adentro. Tú serás llamado Cefas, Kefas, roca. Tú serás llamado un ser sólido, establecido en la roca de eternidades. Porque Jesús nunca ve cómo estás hoy. Porque si Él te viera cómo estás hoy y cómo estoy hoy, no quisiera acercarse a nosotros. Él ve el potencial que Él mismo ha puesto en cada uno de nosotros. Él ve el destino con el que nos creó. Él ve ese destino con el que creó a cada una de nuestras vidas. Por eso le dijo: tú serás llamado Cefas. Es verdad, tú eres un ser débil y frágil, voluble. Eres Shimón, caña frágil. Pero serás llamado Cefas, roca. Yo haré una obra extraordinaria en tu vida. ¿Por qué ese día él no cayó de rodillas? ¿Por qué? ¿Te he preguntado? Porque había un momento específico, amados, específico, para que Pedro pudiera rendir totalmente su corazón. Pedro necesitaba esa manifestación del poder de Dios para caer rendido. No hay un mensaje de arrepentimiento, no hay un mensaje que confronte su pecado, pero un milagro de poder lo llevó a caer a los pies del Mesías, a caer rendido. Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. Estaba lleno de temor, de arrepentimiento en su corazón. No temas. Una voz que se extiende, una mano que se extiende. Desde ahora serás pescador de hombres. Fue tan profundo ese momento para Pedro que su vida se partió en dos. Hasta ese momento, esa fue su profesión. Luego en la resurrección sabemos que fueron a pescar otra vez, recuerden. Pero ya no era su oficio. Ya fueron a pescar porque el Mesías no estaba, no sabían más qué hacer. Eran pescadores y ahora no tenemos qué hacer porque Él no era quien nos decía a dónde íbamos, qué hacíamos, ahora no sabemos. Entonces, pues, vamos a pescar. ¿Entiendes eso? Porque ya no estaba el que los guiaba, el que los dirigía en todas las cosas. Se quedaron sin aquel que guiaba sus vidas.
Por eso en la resurrección están pescando nuevamente. Porque habían aprendido a depender solamente del Mesías, de lo que Él les dijera. Ese milagro de poder transformó esa vida y empezó un camino maravilloso en la vida de Pedro. En este tiempo, amados, el Señor manifestará su poder y su bondad en formas que nunca hemos visto, y va a causar que las personas teman su nombre y lo busquen con intensidad, lo busquen apasionadamente al Señor Dios Todopoderoso y al Hijo bendito de David, al Mesías glorioso. Él va a hacer esa manifestación. Cuando hay temor de Dios, verdadero temor, una persona no se aleja de Dios. Al contrario, se acerca. Porque el verdadero arrepentimiento no es estar lejos del Señor. El verdadero arrepentimiento es correr en pos de Él. Cuando una persona se arrepiente, está corriendo en pos del Señor, está viniendo a Él, no lejos de Él. La culpa y el remordimiento llevan a las personas lejos del Señor, pero el arrepentimiento las acerca. Sí, Señor, pero ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sí, Señor, no tenemos esperanza. Corremos a ti. El arrepentimiento verdadero es eso, correr al Señor. Pregunta, ¿te has arrepentido? ¿Estás corriendo en pos del Señor permanentemente? ¿Estás corriendo en pos de Él momento a momento? Tu alma está gimiendo por Él, con angustia, con deseo, con desesperación, con hambre. Estás corriendo en pos del Señor día tras día, con deseos de quiero estar junto a ti, quiero estar en tu presencia. Estás corriendo a Él. Y ya les he dicho que en esos encuentros, aunque Él no te diga una sola palabra, aunque no te enseñe una sola verdad, aunque no te revele un solo texto de su bendita palabra, las huellas que Él deja en tu vida te transforman paulatinamente. Por eso mucha gente que lleva años en el Señor y no ha sido transformada es porque se ha rehusado a tener encuentros con el Señor. Si tú sigues siendo el mismo hijo calavera de siempre, la misma hija calavera de siempre, es que te has rehusado a tener encuentros con el glorioso Salvador. Te has rehusado a venir a estar con Él. Tú no puedes ser la misma persona encontrándote con el Señor. No puedes. Si de verdad hay presencia de Dios, si estás buscando al Señor, hay transformación. Como lo vimos el año pasado, hay transfiguración. Estás siendo transfigurado, estás siendo transformado de gloria en gloria, un ser portador de la gloria de Dios. Una persona con encuentros con Dios está avanzando hacia el glorioso destino con el que fue creado. No está retrocediendo. Pregunta, estamos empezando el año y ya se acabó el primer mes. Vamos rápido, ¿verdad? ¿Qué hace que estaba Jason aquí saltando con las alabanzas del 31 de diciembre? Pregunta, ¿estás avanzando? ¿Hay más del Señor en tu vida? ¿Hay más hambre de Él? ¿Hay más hambre por su presencia? ¿Hay más deseo en tu corazón por estar junto a Él? ¿Cómo está tu corazón? Examínate profundamente. ¿Estás teniendo encuentros con Dios cada día? No estoy hablando si te está revelando cosas hermosas de su palabra. ¿Te estás encontrando con Él? ¿Estás aprendiendo a descansar en su presencia y entendiendo que tu día empiezas en la noche? Y que al descansar en su presencia, tu despertar cada mañana es un despertar glorioso, lleno de su luz, lleno de su verdad. ¿Cómo va tu año? Tu año nuevo, ¿cómo va? Es el cuarto domingo. ¿Cómo vamos? Examínate, porque te van a seguir pasando los años y tu vida igual. Tienes encuentros verdaderos con el Señor en su presencia. Te estás encontrando con Él de tal manera que tu vida sea transformada verdaderamente. Para Pedro este milagro de provisión
fue el inicio real de su caminar con el Señor Jesús, con el Salvador. Fue su inicio real. Este momento marcó su vida, la partió en dos. Se partió la vida de este hombre. Vamos a ver otro momento en otra persona. Conocido también Lucas capítulo 19. Hemos visto de Lucas capítulo 5 y el 10 con Marta, María y Lázaro. Y ahora el 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, un título tremendo, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía. Recuerden que en Jericó vivía la gente adinerada, muy rica, muy rica. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy, me gusta eso, desde hoy serás pescador de hombres, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Note ese acto profundo de amor que el Señor le manifiesta a este hombre. Al jefe de los publicanos. Recuerda, ellos eran seres despreciados por todo Israel. Los despreciaban, pero los despreciaban terriblemente. Despreciaban sus conductas. Ellos eran ladrones. Tomaban parte de los impuestos y por eso acumulaban muchísimas riquezas. Porque Roma les daba a ellos una porción. Recuerden que este hermano Ron Charles nos decía que en muchas ocasiones el impuesto que ellos tenían que pagar a Roma era el 80%. La gente vivía con el 20%. Ellos eran colonias romanas. Imagínate la opresión. Y fuera de eso, de ese 80% que recaudaban, ellos quedaban con una parte. La gente era oprimida y ellos vivían ostentosamente. Imagínate para que este personaje se fuera a vivir a Jericó, donde vivía la crema y la nata romana. Eso era una mezcla pagana ahí. Eran unas villas, pero la gente riquísima era la que vivía ahí. Y ahora Zaqueo, jefe de los publicanos, vive allá. Piensa en toda esa escena. Ellos lo hacían abusaban de la gente con el respaldo del gobierno romano. Tenían los soldados de Roma a su favor. Y ustedes saben cómo oprimían los soldados. Era una máquina de muerte para mantener sus colonias, su imperio ahí aprisionado. Así que ellos eran muy odiados. Jesús decide ir a la casa de Zaqueo. El padre le dice: ve a la casa de Zaqueo. Esto era algo que toda la gente que había visto a Jesús,
que lo había escuchado deseaba que pasara. Y Jesús no iba a muchas casas. Pero él dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Tremendo eso, ¿no les parece? ¿Qué es eso, amados? Una expresión de la bondad del Señor, ¿o no? Una gran expresión de su bondad. Toda la gente, dime si, pensándolo en lo natural, dime si tú no quisieras en esa época que Jesús fuera a tu casa. Por supuesto, hoy está en nuestra casa por su presencia, por su espíritu, ¿sí o no? Hoy está en medio de nosotros. Pero piensa hace 2000 años, la gente anhelaba estar. Y justo Jesús decide ir a la casa de Zaqueo. Es necesario que pose yo en tu casa. No se registra que hablaron. No se registra el mensaje. Pero lo que compartió Jesús con él causó que de un solo golpe Zaqueo se despojara del 50% de sus bienes. La mitad de mis bienes doy a los pobres. 50%, no fue el diezmo. El 50% de una sola. Y además dijo, y si alguno le he robado, que en realidad lo hacían, yo le voy a pagar 4 veces. 4 veces conforme está escrito en la ley. O sea que ese hombre también conocía la ley. Cuando un ladrón era descubierto, la ley exigía que se debía restituir 4 veces la parte que se había robado. Entonces, se despoja de la mitad y devolvió 4 veces. Quería devolver 4 veces lo que había robado. Este hombre se está arrepintiendo verdaderamente y haciendo restitución. ¿Entiendes? Restitución. Es un encuentro verdadero con el Señor. Un hombre que experimentó la bondad de Dios. Todo el mundo lo rechazaba. Imagínate ser el jefe de los ladrones. Un título nada honroso, ¿verdad? Ser el jefe de los ladrones que vivían en Jericó. Pues todos quisiéramos ser jefe, nos ha gustado. Bueno, jefe de acá, de esta división, de este departamento, soy gerente acá. Ahora yo soy el jefe de los ladrones. Y Jesús, viendo a ese hombre que está escuchando al Padre, porque ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Él deseaba ver quién era Jesús. Por eso salió de su círculo de protección y se subió a un árbol como si fuera un miquito para ver. Y ese acto de humillación, para algunos el acto de humillación es caer a los pies de Jesús. Para otros es subirse a un árbol y mirar por lo menos a la distancia quién es Jesús, pero es humillación. Ese acto hizo que ese hombre tuviera un encuentro verdadero con el Señor. No hubo un sermón, no se manifiesta que hubo un sermón allí. Pero lo que se manifestó fue la bondad de Dios, la benevolencia de Dios, desplegada en honor. Dime si no era un honor que Jesús visitara a Zaqueo. Tú vas a venir a mi casa, Señor. Por eso dice que le recibió gozoso. Es un honor que tú me das. Toda la nación me ha despreciado, toda la nación me ha odiado, me ha criticado, me ha juzgado. Y ahora tú, un ser tan maravilloso, vienes a mi casa, y eres tú quien decides estar en mi casa. Ni siquiera yo te invité, tú decidiste estar en mi casa. Ni siquiera podía yo hacerte una invitación formal, ni siquiera podía. Lo único que podía era verte de lejos, verte pasar de lejos. Yo no te podía invitar a estar conmigo, pero tú te dignaste venir a mi casa.
Me diste un honor que yo no merecía. Y esa expresión de la bondad del Señor para Zaqueo lo transformó en un hombre totalmente nuevo y diferente. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados, en este final de tiempo, Dios revelará su bondad y la está revelando de maneras tan gloriosas que todos vamos a quedar maravillados. Todos vamos a quedar extasiados. Bondad de Dios, no bondad sin juicio, no bondad sin dificultades, sino una bondad en medio de eso. ¿Está claro? En medio de las aflicciones que seguirán pasando, en medio de los juicios que Dios seguirá trayendo, pero bondad de Dios, benevolencia, misericordia, amor compasivo de Dios en favor de las personas. Por eso necesitamos estar conectados al Señor permanentemente y ser guiados por el Señor. Guiados. Cuando es necesaria una manifestación del poder de Dios para que alguien caiga rendido a los pies de Jesús. Y cuando es necesaria una expresión de la bondad de Dios para que esa persona sea totalmente transformada y termine maravillada del amor del Señor. ¿Entiendes? La guía del Señor. Una evidencia del poder transformó a Pedro. Una evidencia de la bondad de Dios transformó a Zaqueo. Y es lo que tú necesitas. Volverte una persona que expresas la bondad de Dios donde quiera que vayas. Es necesario entender el mover de Dios para este tiempo. Entender eso, lo que Dios está haciendo, nos coloca en sensibilidad con el Señor para poder servir adecuadamente a las personas, para poder servir al jefe, al compañero difícil de trabajo, de estudio, al profesor complicado, al vecino ruidoso y molestoso, para poder servir adecuadamente a esta generación, para poder cumplir el hermoso destino con el que Dios nos creó, de ser una expresión de su presencia en esta tierra, de ser una manifestación de su amor donde quiera que vamos. Pero tienes que estar en sintonía, en sensibilidad con el Señor, dejando de mirarte a ti mismo. En ocasiones puede ser que el Señor te lleve a hablar con personas que van a cuestionar tu propia reputación. Mira, ¿y este hombre qué hace hablando con esta persona? ¿Esta mujer qué hace hablando con ella? ¿Y qué hace ahí abrazándola? Ellos murmuraron. Jesús entró a comer en la casa de un pecador. Además es el jefe de los ladrones. ¿Cómo así? Mira lo que dice la gente. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos. ¿Te quieres sensibilizar con el Señor para hacer una expresión de su bondad? Para que cuando una persona necesite ser amada, tú seas esa expresión de amor. Pero cuando necesite ser reprendida, también seas parte de esa reprensión. Pero no tu reprensión, sino la del Señor. Porque tu reprensión causa daño. La reprensión del Señor acerca a las personas a Él. Pero si a todos reprendes o a todos amas, estás equivocado. ¿Está claro? Necesitas eso oír. Hay personas a las que tú necesitas hablarle con sabiduría de Dios, gracia y dulzura de Dios. Pero hay otras que hay que hablarles al punto y sacar la espada. Y ya viendo la espada la gente dice, sí, me rindo. Hay otros que viendo la espada salen corriendo. ¿Está claro? Entonces tú tienes que saber cuándo es la espada en la mano y cuándo son los brazos que abrazan, que abrigan. Pero tienes que depender del poder de Dios. Desde la noche, desde que vas a dormir. Dormirte en la presencia del Señor. No enojado, no amargado. No después de estúpidas telenovelas. No después de eso. Dormirte conectado al Señor, en su presencia. No después de llenar tu mente de basura en los noticieros y toda esa cosa perversa que ellos promueven. Irte a dormir
en la dulzura de su presencia, en la quietud de su presencia, para despertar cada mañana en la certeza de que Él estuvo contigo, de que Él estuvo ahí ministrando lo profundo de tu corazón, como lo estudiamos en el libro de Job. En esa bendita y gloriosa certeza de que Él está allí. Entonces, amados, tú no puedes tener la misma respuesta para cada persona. No funciona. Con todo el respeto a los médicos que hay acá, no es sacar la fórmula ahí en la IPS y decir, bueno, acetaminofén, ibuprofeno, omeprazol, y que Dios lo bendiga. No, eso no es así. ¿Qué quieres que le diga? ¿Cómo lo hago, Padre? Eso no es un vademecum espiritual. No es simplemente, sí, síntoma está esto. Siguiente, síntoma está esto. No, eso no es así. Es oírlo. Señor, dame la gracia de ver tu poder manifestado en mi empresa, en mis compañeros, porque los amas a ellos tanto como me amas a mí. Dame la gracia de ver tu poder manifestado en favor de mis compañeros de clase, porque los amas a ellos tanto como a mí. Dame esa gracia, Señor. Permíteme ver un milagro de poder en favor de esa persona si es necesario. Permíteme ver una confrontación amorosa en esta persona para que vuelva sus ojos a ti. Permíteme ver una expresión de bondad, pero tienes que mantener tu corazón sensibilizado al Padre, porque esto no es de fórmulas mágicas. Con todo el respeto, no es de fórmulas mágicas. Se han inventado miles de fórmulas mágicas para evangelizar. No, el verdadero evangelismo es depender de la guía del Espíritu Santo. Una persona adoradora es evangelista por naturaleza, porque quiere ser guiado por el Señor a lo que Él quiera que nosotros digamos. Entonces no podemos depender nosotros de lo que sabemos. Por eso en los evangelios cada milagro fue diferente. Cada milagro, aunque fue de la misma enfermedad, fue absolutamente diferente para poder manifestar el amor de Dios a esa persona, a esa vida. Por eso necesitamos escuchar la voz de Dios para que lo hagamos conforme a su gloriosa voluntad. Es escuchar su voz para poder servir adecuadamente a las personas. Hay momentos donde una persona necesita ser confrontada, pero hay otro donde esa persona necesita ser amada. ¿Cómo lo sabes? Depende del Señor. No tengas fórmulas, no funcionan, hacen daño. Si al que tiene que ser confrontado le expresas amor, lo empujas al pecado. Y si al que tiene que ser amado lo confrontas, lo desanimas. ¿Cómo sabes? Oye a Dios. Ve en la quietud de su presencia cada noche. Al despertar en la mañana, disponte para que Él guíe tu vida. Quiero manifestar tu presencia hoy. Esta semana viví varios episodios. Y en la medida que fueron pasando, fui comprendiendo qué era lo que pasaba. Tuvimos un retraso. Y esperar como unas 3 horas y yo estaba incómodo porque la persona me estaba mintiendo todo el tiempo. Finalmente, arriba la persona, yo guardo silencio porque estoy molesto. Hubiera sido más sencillo haber optado por otra cosa. Pero al estar en contacto con la persona, después de 3 horas de esperar, me doy cuenta que hay un propósito. Y por eso fue sabio que aunque estaba molesto, guardara silencio. Para no ir a entorpecer, porque yo dije, bueno, no sé qué puedo hacer, Padre. No me gusta todo este tiempo acá, pero bueno, está bien. Yo guardo silencio para no ir a decir cualquier tontería que después tenga que arrepentirme.
Vamos hablando con mi esposa y yo, con esa persona, y empieza a abrir el corazón. Y nos damos cuenta que el Señor nos hizo esperar 3 horas. Porque quería darle un mensaje a un hombre necesitado, súper necesitado. Terminé orando por ese hombre y él terminó abrazándome, lleno de gratitud. Y yo, cuando él empezó a abrir su corazón, yo dije: Padre, tú amas de una manera extraordinaria, Señor. Nos pones a nosotros a esperar, a soportar sus mentiras, porque él nos estaba mintiendo, que ya voy, que ya voy, que ya voy, que ya voy. No llegaba, no llegaba, no llegaba. Y eran mentiras todo. Después, en el viaje, él va desnudando su corazón y nos dimos cuenta que todo lo que nos había dicho eran mentiras. Por eso lo digo. Pero era que ese hombre necesitaba un consejo de Dios. Cuando le pido, mi esposa le dice: ¿nos deja hacer una oración por usted? Dijo: claro. Y levanta sus manos así, en un temor, en un respeto, una reverencia por Dios extraordinaria. Y cuando nos despedimos de ese hombre, yo quedo fascinado de Dios, quedo maravillado de Él. Digo: tu manera de ser es gloriosa. Tu amor por la gente va más allá de toda nuestra comprensión, Señor. Para ti no es grave aún en ese sentido sus mentiras. No que no sea pecado, no, porque el pecado es pecado. Pero el Señor está detrás del corazón de esa persona. Y habló y habló y habló a ese hombre. Recibió consejo. Había visitado algún tiempo atrás una congregación en el lugar donde él vive. Le animamos y quedó con la convicción de que ese momento lo había propiciado el Señor para él y para su hogar, porque había esperanza. ¿Entiendes eso? ¿Cuánto está interesado el Señor en bendecir a las personas que te rodean? ¿Cuánto está interesado? No voy a alcanzar a tocar todo este tema que sigue, pero lo voy a dejar trazado. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué quiere el Salvador? Que todos los hombres, ¿cuántos? ¿Y cuántos son todos? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cuando el apóstol, siendo guiado por el Espíritu de Dios, dice exhorto ante todo, ese exhorto es una prioridad. Lo que el Señor está diciendo es: quiero que estés listo para orar continuamente por todos alrededor de tu vida, por todos los que te rodean, por todos los que estén alrededor. Pero termina diciendo: vas a hacer oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracias. Termina con acciones de gracias. Porque tú puedes hacer oraciones en contra de las personas. Tú puedes decir: Señor, mira a esa persona, lo malvado, lo perverso que es, castígala, disciplínala, dale duro. Mira, Señor. Esas son oraciones en contra de las personas.
Y esta palabra no dice eso. Les voy a leer textualmente del interlineal griego lo que dice este texto. Exhorto pues primeramente de todas las cosas, primeramente, o sea, es prioridad, primeramente de todas las cosas, a que sean hechas peticiones, oraciones, intercesiones, acciones de gracias. Escúchenme esto, literalmente lo que dice el interlineal griego: en pro de todos los hombres, en pro, a favor de ellos, en pro de reyes y de todos los que están en alta posición. Y de todos los que en alta posición están, para que tranquila y sosegada vida llevemos, con toda piedad y respetabilidad. Esto es bueno y aceptable delante del Salvador de nosotros, Dios, quien todos los hombres quiere que sean salvos y al pleno conocimiento de la verdad vengan. Muchos de nosotros, mejor dicho, todos, hemos orado en ocasiones en contra de la gente, pensando que nos han herido, que nos han ofendido, que han hecho algo malo. Y el Señor lo que quiere es que tú ores en pro de la gente, en favor de ellos, para que tú puedas vivir quieta y reposadamente, en paz, en toda piedad, dice allí, y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante del Salvador de nosotros, Dios, quien todos los hombres quiere que sean salvos y al pleno conocimiento de la verdad vengan. Entonces, amados, Dios nos ha llamado a ser sacerdotes, dice 1 de Pedro 2:9, a presentarlos delante de Él en adoración, contemplando su gloria y su majestad. Pero como sacerdotes estamos en su presencia, adorándole a Él, amándole a Él, recibiendo su amor, pero también para ser intercesores en favor del pueblo, de las personas que nos rodean. Un intercesor es en favor de las personas, no en contra de ellas. Es en pro de ellas, no en contra. No acusándolas, no juzgándolas, porque el juez es el Señor del universo. Él es el juez. Si nosotros seguimos criticando al gobierno, criticando al presidente, al Senado, a los gobernadores, a los alcaldes, a los concejales, a los diputados, lo que estamos es permitiendo que una influencia demoníaca los cubra a ellos, y por causa de eso toda la nación, las ciudades vengan a la maldición. Pero si nosotros empezamos a orar, eso no es desconocer sus errores, sus pecados, pero de eso se encarga el Señor. Él es el juez. No te pongas en contra de Dios al orar en contra de los reyes, de los príncipes, dice acá, por los reyes, los que están en eminencia, todos los que están en eminencia. Estar en eminencia es tu padre, no tienes por qué criticarlo, tu madre, tu jefe, todo el que esté por encima de ti está en eminencia, en posición, pues, en responsabilidad. No, como personas todos somos iguales, hay distintas responsabilidades, pero toda persona que en responsabilidad está por encima de ti está en eminencia. Dios quiere que tú ores en pro de esa persona, en favor de ellos. ¿Estamos claros? Porque al orar, lo que vas creando es una atmósfera para que la presencia de Dios toque esas vidas y ellos puedan ser guiados por el Espíritu de Dios, aunque no sean creyentes.
Tú debes orar en favor del gobierno, aunque haya tantos errores que esté cometiendo. Ese es nuestro llamado. ¿Está claro? Debes orar en pro de tu jefe, aunque sea un Nabucodonosor. Lo vamos a estudiar la semana próxima, no puedes perderte la enseñanza. Debes orar en favor de él. Nabucodonosor era un hombre tan perverso que quería matar a aquellos que no adoraban la imagen que él hizo de sí mismo. Los tiró al fuego, ¿sí o no? Y Daniel fue leal a él, porque él conocía esta verdad. ¿Entiendes? Solo lo voy a dejar así. Pero lo que hemos hablado, amados, nos debe animar a depender permanentemente del Señor y entender toda la bondad que Él está manifestando a las personas. No critiques a tu esposo, ora en favor de Él. No lo juzgues, Él es tu cabeza. No critiques ni juzgues a tus padres, ellos son autoridad sobre ti, están en eminencia sobre ti. Bendícelos, ora en favor de ellos. Que si es necesario corregirlos, el Señor lo hace. Pero no te ha dado a ti ni a mí el Señor la facultad de tener juicio y crítica en favor de nadie. ¿Estamos claros? Vamos a orar en favor de las personas, en favor de ellas. Porque el Padre quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos, que sean salvos. Ese es el anhelo del Padre. Pero aunque es el anhelo del Padre, se requiere la cooperación nuestra, la decisión nuestra. Si dependiera del Padre, todos los seres humanos serían salvos, ¿o no? Así que hay una parte que el hombre tiene que responder a ese llamado, a esa invitación gloriosa. Entonces, amados, ¿estás tú presto a ser parte de la expresión de la bondad de Dios sobre la tierra? Para que la gente busque al Señor, tema su nombre y busquen al verdadero Hijo de David. Que cuando se necesite un milagro de poder, el Señor lo pueda desplegar a través de tu vida. Cuando se necesite una expresión de bondad, se pueda manifestar a través de tu vida. Pero cuando se necesite una confrontación, pueda ser hecha sabiamente a través de tu vida. Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Él quiere que toda la gente que te rodea, incluyendo esa persona que te hace la guerra en el trabajo, Él quiere que sea salva. Incluyendo esa persona de tu familia que te está hiriendo y que te está ofendiendo, Él quiere que sea salva, ¿sí o no? Él quiere que tus enemigos sean salvos, ¿sí o no? Él quiere que el presidente de la nación sea salvo, ¿sí o no? El gobernador sea salvo, encargado, y el otro también, ¿sí o no? El alcalde, ¿sí o no? Tu jefe, tu profesor que te hizo perder la materia porque te tiene bronca. Ah, eso es broma. ¿Quiere que sea salvo, sí o no? Tu compañero que hace mofa de ti, se burla porque eres creyente. ¿Quiere el Señor que sea salvo? Así que, amados, vamos a cambiar nuestra actitud de ver las personas. Porque Dios está intensamente trabajando para la conquista del corazón de esta generación. Por eso ha extendido su misericordia en las naciones, en las ciudades. Por eso le ha prolongado su bondad. Tú vas a orar en favor de esa tierra. Vas a orar en favor de las personas que te rodean. Porque Él quiere que todos sean salvos. ¿Está claro? Todos. Y para esa expresión de su bondad, tienes que estar permanentemente en su presencia, oyendo de Él. Ese hijo rebelde necio, Dios quiere que sea salvo. Ese hombre que te hizo daño, Dios quiere que sea salvo. Esa mujer que te hizo daño, Dios quiere que sea salva. ¿Estamos claros? Así que es necesario empezar primero, ante todo, orar por eso. Orar.
Es una exhortación, por eso dice, exhorto ante todo. O sea, como una prioridad es orar, porque Él quiere manifestarle la bondad a las personas. Este año para algunos en el colegio es el último año, están en 11. Deben orar porque Dios quiere que todos tus compañeros sean salvos. Para muchos, la universidad, Dios quiere que todos tus compañeros sean salvos. No es posible que termines tu carrera y ninguno de tus compañeros alcance el mensaje de salvación a través de tu vida. Para eso te puso Dios ahí. Para eso te colocó allí como una lámpara, para que las tinieblas fueran disipadas. Examina tu corazón. Quiero, por favor, que cierres tus ojos un momento y que examines tu corazón. Hay más de Dios en tu vida hoy. Hay más presencia de Dios en ti hoy. Hay más deseo de que el Señor se manifieste en tu vida. Si no es así, háblale a Dios, háblale. Manifiéstale a Él lo que tú estás viviendo en este momento. Si has criticado y juzgado a las personas en autoridad sobre ti, arrepiéntete hoy. Por desaciertos que ellos hayan cometido, por errores, por pecados que hayan cometido, y los has juzgado, los has criticado, arrepiéntete hoy. Porque el Señor te llama a orar en pro de las personas, en favor de ellas, no en contra de ellas. Orar en favor de ellas, crear una atmósfera sobre esas vidas para que esas personas puedan tener posibilidades de encontrarse con el Señor. No tener influencia demoníaca. Si todavía tienes heridas hacia tu esposo, perdónalo, mujer, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Él es una persona en eminencia sobre ti. Es tu cabeza, Dios así lo determinó. No lo juzgues, no lo critiques, no lo estés menospreciando. No critiques a tus padres, no critiques a nadie, no juzgues a nadie. Deja el justo juicio a Dios. Él es juez justo. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No te preocupes si te han herido, si te han ofendido. El Señor sabe por qué. El Señor sabe por qué. Así que examínate. Si has criticado a personas que Dios ha puesto en lugares de eminencia, líderes, servidores de Dios, que nos hemos equivocado, que hemos hecho cosas que no fueron la voluntad de Dios, perdónanos. Perdona. Todo es acierto nuestro, pero no podemos tener corazones de juicio y de crítica, porque lo que Dios quiere es manifestar su bondad. Dios no desconoce el pecado, pero no te llama a ti ni a mí a juzgarnos. Dios no nos llama a ser jueces. Uno es el juez. Él es el juez, el justo y perfecto juez. Así que toma hoy la decisión de orar en favor de todas las personas, aun de tu padre que te abandonó y que te hizo pasar necesidad y quizás hambre, a un padre fuerte y difícil que te marcó la vida, ora en favor de él. A una madre complicada, necia, de mal carácter, soberbia, llevada de su parecer, bendícela. Dios te llama a orar en favor de las personas, en pro de ellos, no en contra. Nunca más vas a volver a orar en contra de alguien, nunca más, porque es usar equivocadamente la autoridad que el Señor te ha delegado. Es usar equivocadamente en mi nombre, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, eso es delegación de autoridad. Él la tiene toda, pero le place permitirte orar de esa manera. Orar en el nombre del Padre para hacerlo en contra de las personas es un abuso de la autoridad que Dios te dio. Es un abuso, es un pecado. Así que hoy toma la decisión de orar en favor de las personas, en favor de ellas, porque Dios quiere que todos, todos sin excepción seamos salvos. Todos, todos sin excepción. Quita de tu corazón el juicio, la crítica, la murmuración. Renuncia en el nombre de Jesús. Habla al Señor.
Si criticas a tu esposa permanentemente, a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu jefe, a tu compañero de trabajo, si criticas permanentemente a otros, arrepiéntete hoy, arrepiéntete. Arrepintámonos en esta mañana y permitamos al Señor crear una atmósfera de su gloria para la manifestación de su bondad. No te dejes contagiar de las críticas que hacen hacia el gobierno. Es una estrategia diabólica, es un espíritu político que quiere dividir la nación y destruir. No se trata de estar en favor de los errores y pecados, pero el juicio le pertenece al Señor. Vamos a orar en favor de ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, que toda la crítica que ha habido en nosotros desaparezca, Señor. Hoy nos hacemos libres de la murmuración, aún propia del corazón, Señor. No queremos criticar, no queremos tener pensamientos de crítica ni de juicio, de murmuración, Señor. Aunque nunca los expresemos, limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, nuestras almas, Señor. Porque tú quieres es que oremos en favor de las personas, no en contra de ellas, Padre de la gloria. Lo que tú es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es tu anhelo, Señor. Hemos criticado nuestras familias, hemos criticado, Señor, nuestros jefes, nuestros profesores. Hemos criticado, Señor, personas en autoridad, a los colaboradores tuyos, oh Dios de la gloria. Los hemos juzgado, Padre, y hoy nos arrepentimos, Señor, porque queremos ver es tu gloria sobre nuestras vidas. Queremos ver es el despliegue de tu bondad, para que la gente tema tu nombre, para que las gentes acudan a ti, Dios todopoderoso y eterno. Te rogamos que tu presencia pueda llenarnos, cubrirnos, abrigarnos y sustentarnos, Padre de gloria, y podamos estar unidos y pegados a ti. Queremos ver tu gloria sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares. Queremos ver la expresión de tu bondad, oh Dios maravilloso. Oh Padre de gloria, danos corazones perdonadores, corazones de bondad, corazones que oren en favor del gobierno, Padre, corazones que intercedan por sabiduría tuya, por temor tuyo sobre esos gobernantes, Señor, porque toda autoridad ha sido permitida por ti, Señor. Oh Dios de los cielos, bendecimos nuestro presidente y te rogamos sabiduría tuya, gracia tuya, Señor, oh Dios, luz tuya sobre su vida. Nuestros gobernadores, nuestros alcaldes, nuestros senadores, nuestros congresistas, nuestros diputados y concejales, Señor, los jefes de las empresas, los gerentes, los rectores de las universidades, los decanos de las facultades, Señor, oh Dios, los bendecimos, Padre. Los docentes que tenemos, oh Dios, los bendecimos, Padre. Y queremos, Señor, aprender a orar en favor de las personas, porque tú quieres que todos seamos salvos. Ese es tu anhelo y ese es el precio de la obra de la cruz, bendito Padre. Oh Señor, que cese la murmuración, que se seque de raíz, que cese la crítica, el juicio, que cese, Señor, oh Dios, el estar juzgándonos unos a otros, Padre. Danos la gracia de ver el poder de tu Espíritu manifestando la bondad tuya, Señor, y el poder de tu gloria sobre nuestras vidas, Padre. Queremos ver más de ti en este tiempo del despliegue de tu bondad sobre la tierra, de la evidencia de tu poder y de tu amor en favor de la gente. Permite esa bondad. Mucha gente no puede ni siquiera clamar por ella misma, oh Dios de los cielos, y por eso, Señor, te acercas a ellos y nos quieres hacer instrumentos de tu amor para ellos. Padre, úngenos con tu Espíritu, bendito Dios de los cielos, úngenos con tu poder para hacer una expresión de tu bondad en esta tierra, Padre. Oh Dios maravilloso, levántanos con tu poder, levántanos, Señor,
en esa expresión de bondad tuya sobre la tierra, para que las gentes te conozcan, para que las gentes sepan de tu nombre, para que las gentes acudan al Mesías glorioso de Israel. Danos esa gracia, Padre, de ver el poder de tu Espíritu sobre nosotros, Padre, y tu gloria sobre nuestras vidas, Señor. Danos sabiduría para hablarle a la gente, para acercarnos a ellos, Señor, a unos con dulzura, con amor, con compasión profunda, a otros, Señor, con demostración de poder, del Espíritu y de poder, Señor, a otros, Padre, con una confrontación sabia y guiada por tu Espíritu. Queremos ser instrumentos de tu amor en esta generación. Por tu gracia, Padre, que nuestras vidas sean llenas del poder de tu Espíritu, llenas del poder de tu gloria. Llena nuestras casas de tu gloria, Señor. Llena nuestras casas con tu presencia, Padre. Dios todopoderoso y eterno. Tu gracia, Señor, sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, Señor. Queremos orar siempre en favor de las personas, en pro de ellas, no en contra de ellas, Señor. Nos arrepentimos, Padre, de haber hecho las cosas contrarias a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.